Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del Estado de Querétaro, muchísimas gracias por su hospitalidad. Diputado Ricardo Astudillo, presidente del Congreso del Estado. Magistrado Jorge Herrera, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Muchas gracias por su invitación, paisano. La verdad es que estamos muy a gusto aquí. Saludo además a todos los paisanos de Michoacán que se dejaron venir por aquí. Ya todos, ¿eh? Bueno, saludo también al contador Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a varios dirigentes empresariales que están aquí, que tenemos enorme aprecio: Salomón Presburger, presidente de Concamín; Jorge Dávila, presidente de Concanaco Servitur; Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de Coparmex también; desde luego a Óscar Peralta, presidente de Canacintra Querétaro; a todos ustedes, amigas y amigos, al general Uribe Toledo, comandante de la 17ª Zona Militar; al excelentísimo embajador Subhat Chirapan, embajador de Tailandia también, aquí presente; a otros representantes del cuerpo diplomático acreditado en México; y a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, empresarios, industriales de todos los rincones de nuestro querido México, muy buenas tardes. Me llena de satisfacción el saber que el tema de esta importante reunión es la presentación del proyecto México, Momento de Actuar, una iniciativa que habla de su compromiso con el país y con todos los mexicanos. Quiero agradecerle enormemente al presidente de la Cámara de la Industria de Transformación, a Sergio Cervantes, esta amable invitación que me ha hecho para acompañarles en esta reunión, en esta toma de protesta del Consejo Directivo de Canacintra, que por primera vez, por cierto, me decía Sergio, se realiza por primera vez en 70 años fuera de la Ciudad de México. Qué bueno que haya sido aquí en Querétaro, además en este magnífico lugar. En este centro de convenciones, que es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar juntos, es un centro de convenciones que financiamos entre el gobierno federal a mi cargo, el gobierno de Querétaro, y que afortunadamente sé que va a dar pues muchísimo aporte a las convenciones y congresos en México, que además de ser muy útiles para las propias organizaciones que se congreguen, son también un detonador de turismo y de actividad económica. Estos 70 años de Canacintra, además, que se están celebrando, representan también pues 70 años de un gran esfuerzo de organización que es medular, déjenme decirlo, en la industrialización, en la modernización y en la transformación de México, todo ello necesariamente ligado a Canacintra. Quiero aprovechar esta oportunidad también para compartir algunas reflexiones sobre nuestra economía, creo que es el tema apropiado para esta reunión, independientemente de que si alguna o alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, con mucho gusto la desahogamos y nos queda un poco de tiempo aquí al final. Primero, hoy México cuenta con una economía estable y una economía en crecimiento, y qué bueno que así sea. Tenemos finanzas públicas sanas, finanzas que están en orden, que hemos construido todos los mexicanos con muchísimo trabajo a lo largo de estos años y que ha sido algo fundamental para que nuestra economía crezca de manera sostenida y pueda desplegar todo su potencial. Y la verdad es que vamos por buen camino en lo económico. En 2010, como ustedes saben, se superaron las expectativas de crecimiento. Si ustedes revisan, por ejemplo, el pronóstico de todas las consultoras privadas, las entidades financieras, el pronóstico era que México crecería más o menos 2,5 o 3% para el año 2010. Esto incluso a principios de 2010 se pensaba eso. Y la verdad es que cerró el año y terminamos creciendo 5,5%. Sé que, pues desde luego, para lo que el país necesita se requiere mucho más, pero también hay que ver que 5,5% es la tasa de crecimiento más alta de México en 10 años
y la tercera tasa de crecimiento más alta en 29 años en la historia del país. Desde 1981 es la tercera más alta tasa de crecimiento de la economía mexicana. Eso permitió además que se generaran algo que es objetivo primordial de mi gobierno, empleos y empleos formales para los mexicanos. Cuando digo formales, no son, por ejemplo, derivados de una encuesta, como es la encuesta, por ejemplo, que mide el desempleo mes con mes, una tasa de desempleo de 5.4 más o menos, que es una tasa de las más bajas, por cierto, de la OCDE, sino formales es empleos pagados, pagada la cuota obrero patronal en el Seguro Social. Y eso ustedes saben perfectamente lo que significa, ¿no? Y además empleos netos, es decir, no son todos los empleos nuevos que se generaron, son de hecho más de 1 millón los empleos nuevos que se generaron, casi 2, sino empleos netos, es decir, a los empleos nuevos les restamos los empleos terminados por renuncia, por liquidación o lo que sea, y el resultado son empleos netos, casi todos del Seguro Social y una parte también del ISSSTE, que sobre todo con el crecimiento del Seguro Popular y la expansión de nuevas universidades que estamos haciendo, también generan empleos netos. Todo eso nos dio el año pasado 852,000 nuevos empleos. Mucho o poco, pues les diré que en el Plan Nacional de Desarrollo nosotros preveíamos, nuestra meta era generar 800,000 empleos hacia el final de la administración. Y 852,000 empleos nuevos formales es la cifra más alta que se tenga de empleo en México desde que hay registro formal de empleo. Seguimos además con buen ritmo en el 2011, el año empezó un poquito tarde porque ahí se prolongó un poco el receso vacacional de principios de año, pero ya en lo que va de este año, por lo menos hasta el mes de febrero, se han generado más de 120,000 nuevos empleos ya netos, ya sumados en este 2011. Así que en la parte económica sí podemos afirmar que México tiene rumbo, que su economía está fuerte y yo diría más fuerte que nunca. Las reservas internacionales, por ejemplo, ya rebasaron los 121,000 millones de dólares. No solo es el número más alto, sino que incluso serían suficientes para pagar hasta 2 veces la deuda externa del gobierno central. Ustedes recordarán aquellos años, bueno, algunos, porque yo veo pura gente joven aquí, ¿no? Pero donde todo el mundo se tronaba las uñas porque el gobierno sobre todo, y se calculaba, ¿no? Tenemos reservas, se decía todavía para generar tranquilidad, tenemos reservas para pagar 4 meses del servicio de la deuda y 5 meses. Ahora tenemos reservas para pagarla totalmente 2 veces, lo cual nos da una idea de magnitud de la solidez del país. Una parte vital de este buen desempeño económico lo han generado ustedes, los industriales de México, y en eso creo que el país está muy agradecido con ustedes. Tan solo en el 2010 el sector industrial creció más que el país, 6.1% con respecto a 2009, que es el mayor crecimiento industrial de México desde 1997. En particular, la industria de manufacturas creció 10%, que genera más del 17% del PIB y más del 80% de las exportaciones, y de las que más crecieron en manufacturas fue la industria automotriz, que creció más del 50% el año pasado. Acabo de participar como invitado en el lanzamiento de nuevos vehículos que de México para el mundo se están fabricando aquí en México. La industria automotriz tiene verdaderamente un boom en México porque es el país, créanme, el más o de los más rentables para producir en esta industria. Bueno, hace unos meses fui al lanzamiento del Ford nuevo, es Fiesta me parece, se va a producir totalmente en México para el mundo. El viernes un nuevo vehículo pequeño de Nissan, el Mach. Hoy se lanzó el Fiat 500 también, todos vehículos mexicanos para el mundo muy competitivos. ¿Cómo le fue al sector industrial de México, por ejemplo, en materia de crecimiento y empleo?
Para empezar, en 2010, de esos 850,000, el sector de la industria de transformación generó casi 275,000 empleos. Y en lo que va de 2011, de estos 120 y tantos mil netos, ustedes han generado 90,000. Es decir, se trata del sector de la economía, la industria de transformación, que más empleos está generando en México, y qué bueno. Una buena noticia también es que ya empezamos finalmente a ver una recuperación en el sector interno, ¿no? Porque la verdad, el crecimiento económico fue muy fuerte por las exportaciones, pero la parte interna estuvo más o menos baja o relativamente baja respecto del externo. La economía mexicana tiene por lo menos dos o más, tres potentes motores, dos de ellos son las exportaciones y otro es el mercado interno, el otro es el gasto del gobierno, que es mucho más pequeño que la capacidad de la economía total. Las exportaciones muy bien, el gasto interno no tan bien, bien pero no tanto, no todo lo que puede. ¿Por qué razón? Porque hay un tema de confianza del consumidor. A mí me da la impresión de que los consumidores están tan abrumados por percepción negativa, por malas noticias, etcétera, que eso ha inhibido muchísimo la capacidad de despliegue y de consumo del país. Hagan de cuenta, si una familia ya no cabe, quiere cambiarse de casa, tiene el dinero, les gusta la casa, tiene manera de ir al banco, porque como nunca hoy hay crédito hipotecario, sin embargo no se cambia de casa porque tiene temor o incertidumbre. Si alguien quiere comprarle un coche a alguno de los hijos o a la señora, tiene el dinero, le gusta el coche, quiere cambiar de modelo, no lo compra porque también hay una falta de confianza. O muchos industriales, quizás es el caso de ustedes, que tienen a tope su capacidad productiva, están creciendo mucho en la fabriquita que tienen, quizás si compran otro taller o una maquinaria, pero siempre le miden y la duda, y esta pesadumbre, digamos, hace que se detengan muchas decisiones económicas. De manera tal que si esa parte interna de mercado interno se desplegara, como bien ha dicho Sergio Cervantes, todavía el crecimiento sería mucho mayor. Hoy, sin embargo, hay buenas noticias, las recientes, porque ya para febrero de 2011 el índice de confianza del consumidor ya registra una tasa de crecimiento anual de casi 15%, lo cual se viene recuperando poco a poco la confianza en el futuro de la economía, y creo que aquí todos debemos contribuir a recuperar esa confianza, que es precisamente una de esas variables que se llaman de profecías que se autorrealizan. En el momento que hay confianza, incluso hay más consumo, el consumo genera más crecimiento, lo cual provoca que se mejore sustancialmente el futuro. Sé, amigas y amigos, que las empresas que ustedes manejan son motor de la economía. Y estoy convencido de que una industria fuerte, dinámica, es fundamental para impulsar el crecimiento. Nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte para el sector industrial. Si me permiten, les comentaría algunos temas o condiciones que estamos tratando de promover que permitan que sus negocios crezcan. En primer lugar, estamos apoyando como nunca. Desde luego, las necesidades son muchas y sería muy difícil decir suficientemente, pero estamos apoyando como nunca, eso sí, a las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo facilitando el financiamiento. Aquí la clave que hemos hecho es que los recursos para las pequeñas y medianas empresas, en lugar de, siendo una bolsa chiquitita siempre tradicionalmente, y en lugar de repartirlas, digamos así, a los poquitos que alcanzaban, lo que estamos haciendo es utilizar, primero, hacer crecer el fondo PYME. Ha crecido ya varias veces en mi gobierno. Ojalá creciera mucho más, pero generalmente en el Congreso, a la hora de decidir el presupuesto, la presión porque los recursos se vayan más a otros sectores con mucha fuerza política, por ejemplo el campo, es mucha. Pero creo que debemos hacer un esfuerzo por seguir empujando el presupuesto para las pymes. Pero sí lo hemos crecido varias veces, no sé, 4 o 5 veces ha crecido el presupuesto para las pymes. Pero ¿qué hacemos? En lugar de darlos directamente, los estamos colocando a través de una FINSA como garantía al sistema bancario. Es decir, estamos reduciendo la carga que implica garantizar para el pequeño industrial un crédito, y con ello hemos detonado créditos en lo que va de esta administración por 235,000 millones de pesos. 235,000 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? Mucho o poco. Yo les diría, como referencia,
que si en la administración anterior del expresidente Fox se había llegado al máximo de financiamiento a pymes, estos 235,000 millones son 5 veces más que todo lo otorgado en la administración anterior para pymes. Hemos apoyado a través de estos créditos a 300,000 pequeñas y medianas empresas. Se dice rápido, pero es una cifra sin precedentes, sobre todo el impacto que tiene en el empleo. Y aquí quiero agradecer muchísimo, en particular a Canacintra y desde luego a Sergio Cervantes, por el gran esfuerzo que está haciendo Canacintra por promover estos créditos. Desde abrir los Centros México Emprende, a través de la propia Canacintra, también a otros dirigentes empresariales, con Canaco Servitur también está trabajando mucho, Coparmex, CCE, en fin, también la Canaco Ciudad de México. Saludo desde luego a varios de sus integrantes aquí presentes. Estamos haciendo este esfuerzo por promover las pymes. También estamos impulsando, otra cosa que estamos haciendo y que no se hacía antes, es a través de las compras del gobierno. ¿Por qué razón? Porque es otro motorcito que tiene la economía. Si el gobierno, en lugar de comprar afuera de México, compra adentro, y en lugar de comprar a las grandes empresas, le compra a las pymes, también estimula, jala, digamos, la actividad comercial de las pymes. ¿Aquí qué hemos hecho? Arrancamos el programa hace 2 años. Yo me acuerdo que la primera cifra que nos planteamos fueron algo así como 18,000 millones de pesos en 2009. Lo logramos, compras de gobierno a pequeñas y medianas empresas, micro también. El año pasado, en un gran evento ahí en la Ciudad de México, nos propusimos alcanzar 46,000 millones de pesos para las MIPYMES el año pasado, y quiero decirles con muchísimo gusto que ciertamente no alcanzamos compras de gobierno por 46,000 millones de pesos para MIPYMES. Alcanzamos 61,000 millones de pesos, que es 130% de la meta. O sea que estamos impulsando también fuertemente a las MIPYMES a través de las compras de gobierno. Otra de las cosas que estamos haciendo es desarrollar el Compranet, en el cual los empresarios pueden vender sus productos o servicios vía electrónica a más de 260 entidades o dependencias del gobierno federal. Segundo, estamos promoviendo el desarrollo de sectores estratégicos con alto impacto para la economía. Aquí el gobierno federal colabora con el sector productivo para convertir regiones del país, como por cierto es el caso de Querétaro, como bien ha dicho el señor gobernador Calzada, en puntos de desarrollo especializado que atraigan inversión especializada, digamos unos clústeres tecnológicos. Aquí, por ejemplo, hemos impulsado fuertemente el desarrollo aeronáutico, hemos estimulado que empresas aeronáuticas inviertan en Querétaro, aprovechando, por cierto, el nuevo aeropuerto, aprovechando también el impulso que se ha dado para crear una universidad especializada en aeronáutica aquí, desde administraciones anteriores. Tanto la administración anterior de Querétaro como la administración anterior federal se aplicaron mucho a ese proyecto y está funcionando. Y empezaron a hacer pequeñas partes, ya están haciendo fuselajes completos de aviones y de helicópteros. Y ya se está haciendo aquí en Querétaro, por ejemplo, el diseño las mejoras del diseño del avión de General Electric, del Airbus 380, que es el más grande del mundo. Se está haciendo por jóvenes ingenieros mexicanos. Y yo espero que un día vamos a ver salir aquí volando aviones o helicópteros totalmente hechos en México. Y así lo puedo decir de aeronáutica, de automotriz, de electrónica. ¿Cuál es nuestro objetivo? Muy claro, es generar nichos de competitividad mundial para México. Ya demostramos que somos muy buenos en el mundo para mano de obra, manufacturas. De hecho, algunos estudios señalan que, por ejemplo, el lugar más barato o menos costoso de producción de manufacturas para exportar a Estados Unidos claramente es México. No hay en ese sentido competencia. Ojo, por cierto, estos coches, el Fiat de hoy y algunos de la Volkswagen, por ejemplo, ya se están exportando a China, cuando en realidad siempre el temor era que los baratos de los productos chinos se vinieran a México. Ahora estamos exportando nosotros incluso al mercado chino algunos de estos vehículos. Tercero, el fomento a la innovación, que aunque aquí falta mucho por hacer, y en eso coincidimos con Canacintra, el futuro de la industria depende de ello.
¿qué hemos hecho? En 2 años hemos apoyado a través de estímulos directos a innovación y desarrollo tecnológico más de 1,200 proyectos de empresas mexicanas, un monto de 4,000 millones de pesos, que ha contribuido a generar inversión privada por más de 10,000 millones de pesos. En cuarto lugar, estamos construyendo un mejor entorno para hacer negocios en México, y aquí la premisa que le he puesto al gobierno federal es que el gobierno sea un aliado y no un estorbo para el desarrollo de las empresas. En ese sentido, yo le dije a los secretarios en 2009, a ver, ustedes armen su equipaje de mano. ¿Qué quiero decir con ello? A ver, ¿cuáles son las reglas y las leyes que necesitan de plano para operar normalmente, ¿no? O sea, ¿cuáles son lo que verdaderamente necesitan? Hagan de cuenta como si fuera el éxodo, pónganse las sandalias, el bastón y el morral. ¿Qué llevan en el morral? Esas van a ser las leyes o los reglamentos que vamos a dejar vigentes y todos para afuera. Y entonces en 2010 todo el mundo hizo su lista y con ese trámite eliminamos 15,000 oficios, circulares, reglamentos, algunos de los cuales ni siquiera nadie sabía que existían o de plano nadie sabía para qué se habían inventado, porque sí hubo una época, yo creo, en que alguien quería como que proteger su negocito y llegaba y metía ahí una regla, un reglamento y en fin. Barrimos con más de la mitad de las normas del gobierno federal, quitamos cerca de 2,000 trámites innecesarios. Y otra cosa que ha dicho también Bruno Ferrari y Sergio, los aranceles. Esta es una discusión que hemos tenido. Había el temor de que si abríamos la economía, ¡ay, pobrecitos, nos van a comer con la competencia! No es cierto. Somos muy buenos los mexicanos produciendo industrialmente. La industria mexicana es muy competitiva. ¿Y qué hicimos en plena crisis? En lugar de subir aranceles, como otros países, nosotros los bajamos de 11 al 5%. ¿Cuál es el resultado? Que para hacer, por ejemplo, uno de los coches que ahora se hacen en México, si tienen que importar una pieza eléctrica, por ejemplo, de otros países, la importan más barato, con lo cual el coche hecho en México se volvió más competitivo. Y a valor general creció en lugar de bajar, no solo la competitividad, sino las exportaciones de México. El mes pasado tuvimos una cifra de exportaciones récord para México y el año pasado exportamos algo así como 300,000 millones de dólares. En quinto lugar, el capital humano, que yo prefiero llamarle el valor humano. Estamos invirtiendo en la gente. Cuando yo llegué a la presidencia, que estaba viendo las cifras de crecimiento de la población, por cierto, vale la pena echarle un ojo al censo que acaba de publicarse la semana pasada, pues tenía una preocupación porque viene creciendo tan fuerte el número de jóvenes en edad de estudiar, que yo decía, pues si no invertimos muy fuerte en universidades, si ahorita la cobertura universitaria es 24%, al contrario, llegan más jóvenes a la edad de estudiar y nos va a bajar la cobertura a 21 o 20%. Entonces le metimos muy fuerte a ello. Y en estos 4 años hemos creado 90 nuevas universidades completitas y hemos ampliado 45 nuevos campus universitarios, aparte de 130,000 proyectos chiquitos de que una aula por acá, un laboratorio allá. Con lo cual, amigas y amigos, aparte en prepas y bachilleratos técnicos, hemos creado más de 800 nuevos también en 4 años. ¿Cuál es el resultado de ello? Que ahorita en México, por primera vez, se están graduando cada año 90,000 ingenieros o técnicos entre nuestros jóvenes. Esa cifra nos lleva a que ya en México se están graduando más ingenieros o técnicos que en Alemania, más ingenieros o técnicos que en Canadá o que en Brasil. Y eso nos está dando una gran ventaja competitiva para el sector industrial. En fin, amigos, creo que todas esas acciones nos ponen en la ruta correcta para hacer lo que queremos todos, que es una economía más competitiva, que mejore las condiciones de que nuestra industria pueda crecer con dinamismo y generar los empleos que necesitamos. Creo que todos tenemos un papel que jugar en el México que queremos, porque el porvenir de México, amigas y amigos, es una tarea de todos. Sí, ciertamente es más responsabilidad del gobierno, pero a final de cuentas todos tenemos que hacer. Es una responsabilidad compartida y cada quien desde su trinchera tiene tarea que hacer. Ustedes invirtiendo en México, abriendo todos los días su fábrica, su taller, su empresa, su negocio,
sacando adelante a su familia, también están sacando adelante a México. Por eso les agradezco y les felicito. Y que este 70 aniversario de Canacintra sea el preludio de otros 70 y muchos, muchos más. Sé que cuento con los industriales de México, sé que cuento con las pequeñas y medianas empresas y las grandes también del país, y sepan ustedes que cuentan con el gobierno y el presidente de la República para salir adelante todos con orgullo de mexicanos. Muchísimas gracias y voy a estar a sus órdenes para sus preguntas. Tengo algunos minutitos, entonces, a ver, empezamos por allá. Una de aquel lado, una de este lado. ¿Cuánto? Y otra acá, ya, porque ya me están tarjeteando aquí. Bueno. Buenas tardes, señor presidente. Juan Pablo Vilar, del sector de la industria médica. Nosotros somos proveedores principalmente del Seguro Social y del ISSSTE. Somos más de 2.500 proveedores. Es el que tiene atraso en sus pagos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí, usted es el que tiene unos pagos que le deben del Seguro Social o algo así, me acaban de decir? No solo a mí, a toda la industria, desde pero usted... todo el año no nos han pagado. Y las cadenas productivas es un instrumento buenísimo para nosotros de NAFIN, pero tampoco las están usando. Y llevamos ya casi 3 meses sin cobrar y la verdad nos estamos ahogando. Necesitamos que por favor nos ayude porque pues ellos dicen, no, es que tenemos un problema con las delegaciones, que no enlazan los contrarrecibos, pero ese no es problema de nosotros, necesitamos cobrar para poder pagarle a nuestros proveedores y seguir produciendo. Entonces, de una forma personal y en nombre del sector de la industria médica le pido por favor que intervenga y nos ayude a que nos paguen. Sí, de hecho le comentaba porque ya me habían dicho de ese problema y a mí me gustaría conocer en detalle su caso, porque uno de los acuerdos que tuvimos con Canacintra cuando hicimos compra de gobierno fue precisamente ajustar los plazos de pago de todas las dependencias y tienen esa instrucción clarísima. Sí me gustaría conocer el argumento que le están dando delegaciones, etcétera, para ver si hay un cuello de botella general o hay específicamente un caso particular, que por supuesto con mucho gusto vamos a resolver. Yo he impulsado las compras de gobierno porque estoy convencido de ello y para el gobierno no hay ningún sentido en retrasar los pagos, al contrario, políticamente es muy penalizado, digamos, que haya subejercicios. Y en el momento que hay una obligación, en ese momento se tiene que pagar. A mí me sirve porque eso acelera la economía y no necesito postergarla, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, pues se daba lugar de que hasta las cuentas del propio gobierno se pasaban a determinadas cuentas y se medio jineteaban la lana y se hacían unos enredos terribles. Nosotros lo que estamos haciendo en Hacienda es centralizar todo en la Tesorería de la Federación para quitar cualquier estímulo a que le metan mano a eso. Pero con mucho gusto, si me da datos específicos, cómo no, vamos a corregir de inmediato ese tema. Con mucho gusto le mandamos, no es Gracias. un caso particular, es Gracias. todo el sí, sector, está bien con eso, ¿no? Muy bien, adelante. Bien. Buenas tardes, señor presidente. Francisco Valenzuela, de Sinaloa. Recientemente hemos visto los importantes apoyos que usted ha dado al campo sinaloense por el desastre agrícola que se vivió, donde hubo una pérdida de alrededor de 45,000 millones de pesos, que representa más o menos el mismo presupuesto que tiene el gobierno del Estado. Los empresarios de Canacintra estamos de pie, estamos apoyando también a los agricultores, pero requerimos también, señor presidente, de su apoyo de las condiciones que se están dando, favoreciéndolos con apoyos tributarios del Seguro Social e Infonavit. Esto queremos que sea extensivo también para todos los empresarios que trabajamos en torno al sector agrícola. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, efectivamente hubiéramos tenido esas pérdidas si no hubiéramos actuado. Aquí la verdad es que perdimos 95% de la cosecha de maíz que estaba sembrada, pero la verdad inmediatamente fuimos para allá, nos aplicamos al tema y nos propusimos hacer reverdecer Sinaloa, así dijimos, en menos de 30 días. Yo tengo una buena noticia: de las 300,000 hectáreas que habíamos acordado que estuvieran sembradas y creciendo en Sinaloa, tenemos hasta este momento 300,000 hectáreas. O sea, hemos llegado a la meta y no va a haber carestía de maíz de Sinaloa por ello. Así que se ha sembrado el objetivo que se tenía de plantar. Encontramos más o menos 70,000 hectáreas que mantuvieron ahí su viabilidad
y también hice un decreto de estímulos fiscales. Concretamente, básicamente es que las empresas no paguen sus cuotas o pospongan el pago de sus cuotas obrero-patronales al Seguro Social, las vinculadas al sector agrícola, como usted dice, que también pospongan sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta, IVA, incluso impuestos retenidos también. Hicimos un decreto que las pospone. Creo que son medidas que ayudan mucho la circunstancia que se está pasando y vamos a seguir trabajando en ello. Pero insisto, la buena noticia es que pudimos resembrar el maíz que se perdió. Yo creo que si la helada hubiera sido 15 días después, ya no la libramos porque ya no hubiéramos podido sembrar ni siquiera el maíz que se llama, ¿cómo se llama esto? Mario, se llama precoz, ¿no? Un maíz precoz que tiene, pues ahora sí que yo no sé mucho, no es mi tema, es un tema que la conoce la gente del campo sobre todo, pero en lugar de ser de 100 y pico de días de maduración, es menos de 100 días en que puede crecer la cosecha. Yo hablo sin datos precisos, pero eso nos va a permitir recuperar las toneladas de maíz, aparte de que hicimos importaciones importantes a través de Diconsa, y eso nos va a permitir estabilizar, como ya está ocurriendo, por cierto, el mercado de maíz. Y lo otro, pues cualquier cosa que podamos hacer por Sinaloa y por los estados que tuvieron ese problema, lo vamos a seguir haciendo con muchísimo gusto. Bueno, ahora sí una última por acá. Estaba por acá una mano. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, muchas gracias por atender a la invitación de los industriales. De verdad, agradecemos la distinción. Para mí es muy importante tratar básicamente dos temas que son fundamentales. El primero de ellos es el financiamiento que tenemos en México. Me parece que ante el nivel de competitividad en el que estamos, pues en este año retrocediendo 6 lugares según la estadística de World Economic Forum, tenemos que tener un resultado muy contundente. Yo recuerdo con mucha claridad cuando empezó la crisis en Estados Unidos, Small Business Administration anunció un programa muy específico para rescatar sectores donde fueron a financiamientos a tasa cero. Esto logró mejorar la recuperación de una manera mucho más rápida y me parece que México pudiera estar pensando en rescatar sectores específicos que hoy están condenados a desaparecer por la dinámica de la economía mundial, por las economías de escala de los países del BRIC, y yo sugeriría que tuviéramos una política en el tema de financiamiento aún más agresiva. Ese es el punto número 1. En el punto número 2, yo quisiera destacar que el tema del mercado interno a todos nos ocupa. Lo felicito por la disposición que ha tenido para favorecer las compras a las micros y pequeñas empresas. Estos 61,000 millones de pesos de los cuales usted habla, me parece que han dado un resultado contundente. Sin embargo, yo quisiera destacar que esta es la Cámara de los Industriales. El comprarle una pyme no precisamente quiere decir que están comprando producto mexicano. Ojalá que pudiéramos tener una reunión de trabajo específica en las cuales, sin modificar ni ley de adquisiciones ni reglamento, pudiéramos pensar que al menos un 10% de las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas fueran para los industriales del país y en específico de Canacintra. Es un tema de voluntad política. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto de la competitividad, hay varias maneras de medir la competitividad. Usted se refiere a un indicador que es uno de los indicadores que produce el Foro Económico Mundial. Sin embargo, ese es un indicador perceptual, es decir, no analiza los datos reales de la competitividad, sino la opinión de una muestra de gente a la que entrevistan y en base a eso hacen ese indicador. Es un indicador perceptual. En cambio, existen otros que se basan en datos reales, por ejemplo, costos de producción, cargas fiscales, costos administrativos, costos logísticos, costos de transporte, etcétera. De este segundo caso tenemos varios indicadores en los cuales en todos prácticamente México ha avanzado. El indicador de A.T. Kearney, por ejemplo, en el indicador de destinos de inversión extranjera directa, donde México pasó del lugar número 16 al octavo, como el octavo mejor en el mundo. El indicador que habla de costos de producción de manufacturas, donde México ya es el primer lugar
en costos más competitivos a nivel mundial de manufacturas para el mercado de Norteamérica. El indicador, por ejemplo, del Doing Business del Banco Mundial, que es muy importante. Cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 en el Doing Business del Banco Mundial. Este año ya ocupamos el lugar número 35, es decir, hemos avanzado 38 lugares en 4 años y ya rebasamos por mucho no solo a todos los países de América Latina, sino a los BRICS que usted menciona, que son Brasil, Rusia, India y China. México, de acuerdo con el parámetro de indicador objetivo del Banco Mundial, estamos ya a un nivel más competitivo que ellos. Y segundo, en el tema perceptual, pues obviamente en algunos factores, es una encuesta que ya revisamos con el banco, con el Foro Económico, que se pregunta a una serie de personas. La muestra debió ser, no sé, Bruno, ¿tienes el dato? Perdón que te distraiga, compañero, con tu BlackBerry, pero ¿no? ¿Tienes el dato de cuánto iba a ser la muestra del Foro de Davos? ¿No? ¿Cuántas? 300. ¿Y respondieron cuántas? Ok, la muestra era de 800 entrevistas a diversos industriales de México, se respondieron 300 y es una encuesta, es un factor de competitividad perceptual. ¿Cómo está hoy? Pues muy mal, etcétera, etcétera. Lo cual hizo, sobre todo en los temas de seguridad, que la percepción de México distorsionara totalmente el ranqueo de la encuesta. Entonces, es muy importante, yo aprovecho para sugerirles, cuando les llegue una encuesta de estas, primero les pido, es muy importante que la respondan. Es muy importante que la respondan y segundo, que la respondan lo más objetivo posible, lo bueno y lo malo. Porque en esos términos percentuales, perceptivos, por ejemplo, a veces el propio sentimiento nos hace que México lo coloquen realmente muy, muy atrás, cuando en realidad la realidad no corresponde a esa percepción, ¿no? Y finalmente lo del financiamiento, estoy totalmente de acuerdo y de hecho se ha hecho un esfuerzo enorme para estimular el financiamiento. Ahorita que hablábamos de Sinaloa, una de las medidas que no mencioné fue que estamos dando crédito o dimos crédito a través de Financiera Rural para los agricultores. Ustedes saben que generalmente el crédito agrícola es incluso más caro que el crédito industrial, que el hipotecario, pero el crédito agrícola fue dado a tasas de TIE más 0.9. O sea, estamos hablando, ¿cuánto será ahorita? Probablemente 5%, 6% de interés, que realmente para crédito es una tasa bajísima. Hoy pueden ver anuncios en la prensa, por ejemplo, de Nafinsa, con un banco comercial muy importante, donde estamos, ahora sí que me incluyo, está dando Nafinsa, si alguien crea por lo menos 3 empleos nuevos, Héctor, me corrige si me equivoco, se le da un descuento de 3% en la tasa de interés. Con lo cual estamos acercándonos a tasas de interés para el sector industrial de menos del 10%, algo inédito en México. Si alguna vez ustedes recuerdan una tasa bancaria de menos de 10%, por favor díganme. La verdad estamos haciendo un esfuerzo enorme y efectivamente se puede prestar tasas. No conozco la experiencia de detalle, pero con mucho gusto la reviso, la del Small Business Administration. Pero se puede dar tasas de 0 y pico %, digamos, cuando la Reserva Central está dando de tasas de 0 y pico, como es el caso de Estados Unidos. Si la Reserva da crédito a 0.25, evidentemente una institución gubernamental la puede dar a 0 y pico o incluso arrojando pérdidas, ¿no? Aquí en nuestro caso, dar tasas de interés de 6%, como las que le acabo de mencionar, con una inflación entre 3,5 y 4%, y tasas del Banco Central de 4.25, la verdad es muy buena tasa de crédito para un país en desarrollo. ¿Qué es lo que queremos? La verdad es que la instrucción es que las empresas o los bancos de la banca de desarrollo sí den facilidades máximas, pero que tampoco nos cueste por el otro lado a los contribuyentes las pérdidas de esos bancos, ¿no? Porque nos metemos, sacamos de una bolsa lo que nos vamos a meter por la otra. La verdad es que lo mejor es que se den esas tasas competitivas y es el esfuerzo que estamos dando. ¿Hay mucho que hacer? Claro que sí. Creo que la banca mexicana necesita mucho mayor competitividad, necesita mayor competencia y ustedes forman parte de los consejos de administración
de varios bancos de México en sus estados, en sus regiones. Es muy importante impulsar el crédito. Creo que honestamente la banca está haciendo un esfuerzo también importante. Ahorita estamos observando tasas de crecimiento positivas ya en todos los rubros, en hipotecario, en empresarial y en crédito de consumo, de cifras todavía del orden del 5 o 6%. La cartera vencida, algo muy importante, ha bajado del 14% al 6%, lo cual estimula mucho más el crédito. Tenemos una banca muy sólida, a diferencia de otras crisis en México, la del 95 o la crisis en Estados Unidos, donde se metieron miles y miles y miles y miles de millones de dólares para el rescate bancario. En México, en medio de la crisis, no tuvimos que destinarle un solo centavo al rescate bancario. Tenemos una banca que, si el promedio de Basilea recomienda 8% de capitalización, tenemos una banca en promedio tiene 15 o 16% de capitalización. Esperemos que eso se traduzca pronto en mucho mayores créditos. Y lo último, también dicen los bancos que la oferta que tienen de crédito está disponible y que lo que falta es demanda por el crédito. Yo la verdad tengo mi propia opinión, pero si alguna o alguno de ustedes su duda la tiene por no haber solicitado ese crédito, sería importante que lo hiciera. Y yo les voy a pedir que a través de Canacintra, Sergio, o a través de los organismos empresariales, nos digan cuando ustedes han solicitado crédito y por alguna razón no se les ha otorgado, porque nos interesa romper los cuellos de botella en el financiamiento empresarial en México. Sabemos que ustedes han hecho su esfuerzo, yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes han iniciado su empresa incluso sin crédito bancario, que la tuvieron que hacer ahora sí que a base de puro esfuerzo personal y familiar, y eso es un mérito enorme, pero creo que ya no es justo que se tenga que exigir al empresario que arriesgue finalmente todo el patrimonio de sus hijos, etcétera, cuando hay condiciones macroeconómicas que nos ha costado mucho trabajo conseguir y que sí permitirían prestar a tasas bastante competitivas. Bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad. Y ahora vamos a la toma de protesta del nuevo Consejo. A ver si los que son del nuevo Consejo, por favor. ¿Dónde digas tú, mi Sergio? Sí, adelante. Si se acercan por acá, creo que son como equipo de fútbol americano, son como ofensiva y defensiva completita, ¿verdad? Pero en fin. Muy bien. Hoy 7 de marzo de 2011, me es grato tomar la protesta a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 2011-2012. En este importante acto que se ha elegido y designado esta directiva, así como a sus consejeros, me permito preguntarles a todos ustedes. ¿Protestan conocer, atender, cumplir y hacer cumplir los objetivos, tesis y estatutos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, asumiendo el compromiso de participar en todas las actividades que demanden su presencia y al hacerlo, anteponer siempre a sus propios intereses los intereses del sector industrial que representan? Por su labor presente y futura, reciban ustedes el reconocimiento de la Cámara y el voto de confianza de los industriales de México. Muchas felicidades.